tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días. El día de hoy vamos a resolver un problema de ángulos verticales, un tema importante de trigonometría. Para eso vamos a hacer una pequeña lectura rápida del problema. Te dice, una persona de 2 metros de estatura divisa lo alto de una torre de altura de 32 metros con un ángulo de elevación de 15 grados. Se acerca a una distancia X y el ángulo de elevación se duplica. La pregunta es, ¿cuánto vale X? Según el texto, lo primero que tengo que hacer es colocar la superficie, ya es dato importante. Sobre esta superficie va a estar una persona que mide 2 metros. Esta persona que mide 2 metros va a mirar la parte más alta, ¿qué cosa? De una torre que mide 32 metros. O sea, esta persona desde aquí va a mirar la parte más alta de esta torre y esta torre dice que tiene 32 metros. Pero dice que lo va a ver con un ángulo de elevación de 15 grados. Para eso tengo que colocar mi línea, ¿ya? Mi línea horizontal, mi línea horizontal de visión. Entonces, ¿qué va a hacer esta persona? Va a levantar la mirada para observar la parte más alta con un ángulo de elevación de 15 grados. Ahí está, correcto. Acuérdate que la línea de visión, esta línea horizontal, ya es perpendicular, tiene que ser perpendicular a la torre, o sea, formar un ángulo de 90 grados. Ahora, ¿qué más dato hay aquí en este problema? Te dice que esta persona se acerca una cantidad, una distancia X hacia la torre. Obviamente esta persona, su talla sigue siendo la misma, ¿no? 2 metros, pero se acerca una distancia X. ¿Qué más tengo en el problema? Dice, al acercarse, ¿qué va a hacer esta persona? Va a volver a observar la parte más alta, pero obviamente el ángulo de elevación ya no va a ser el mismo, porque al acercarse va a tener que levantar un poco más la mirada a la cabeza. Entonces, en este caso, este ángulo dice que se duplica, o sea, ya no va a ser 15, sino va a ser 30 grados hexagesimales. Correcto. Ahora, la pregunta está, o me dice, ¿cuánto vale este X? ¿Ya? ¿Cuánto vale este X con todos los datos que yo tengo? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Si esta es la distancia, esta es la estatura de la persona, que es 2 metros, y acá tengo la línea horizontal, que es paralela a la superficie, pues también tiene que haber una distancia aquí de 2 metros, de modo que la persona cuando se va acercando, pues va disminuyendo su talla, ¿no? Estamos hablando de una superficie plana, por lo tanto, aquí también tiene que haber una altura de 2 metros. Si esta altura es de 2 metros, entonces significa que esta parte también, por diferencia, tiene que ser 30 metros, ya que toda la torre mide 32 metros. Correcto. Ahora, ¿cómo puedo hacer yo para poder tratar de hallar el valor de X? ¿Qué te parece si hallamos esta parte verde que estoy señalando? Pero ¿cómo lo voy a hallar? Lo voy a hallar a través de las soluciones o las resoluciones de triángulos rectángulos. Acuérdate que si yo tengo como dato, en este caso, 30 metros, ¿ya? Yo puedo hallar este cateto, ¿no? Conociendo o usando, perdón, este cateto puesto. Y este señor sería 30 por cotangente del ángulo que estoy usando, en este caso cotangente de 30. Cotangente de 30 es raíz de 3, por lo tanto 30 por raíz de 3, esta medida, esta distancia desde la persona hasta la torre es de 30 raíz de 3. Correcto. Entonces ya tengo esta distancia, pero yo necesito X. ¿Qué te parece si ahora, acuérdate que lo que está arriba tiene que ser la misma distancia que está abajo, porque estamos hablando de que aquí esta figura sería una especie de, sería un rectángulo, ¿no? La distancia que hay arriba tiene que ser la misma distancia que hay en la parte baja. Ahora, usando ese dato, ¿qué te parece si vamos a trabajar y vamos a hallar toda esta línea morada? Pero toda esta línea morada es un cateto que pertenece al triángulo 15, ¿correcto? Pero este triángulo 15, ya, yo tengo como cateto puesto 30, ¿correcto? Entonces, ¿cómo hallo? Entonces, uso el mismo planteamiento, la misma forma. Entonces, toda la parte morada sería cot30, ¿no? Porque es la parte que tengo aquí, que es el cateto puesto 30 por cotangente de quién? De 15. Pero cotangente de 15 es 2 más raíz de 3. Entonces, en este caso, este señor sería 60 más 30 raíz de 3. Si aquí 60, 30 más raíz de 3 significa que acá abajo en la superficie también tiene que ser esta distancia, toda esta distancia de 30 más raíz de 3. Correcto. Ahora, pero yo necesito X. A este 60 más 30 raíz de 3 le tendría que quitar, ¿ya? A ese 60 más le tendría que quitar, ¿qué cosa? Esta parte celeste, 30 raíz de 3. Le tengo que quitar para que me pueda quedar el valor de X. Por lo tanto, al retirar, al quitar, solamente me estaría quedando 60. Por lo tanto, ¿no? ¿Cuánto avanzó? Avanzó 60 metros. Fácil, ¿verdad? ¿Qué te parece si presentamos otro problema? Te dice, desde lo alto de un faro se observa
a un mismo lado dos barcos anclados con ángulos de depresión de 53 y 37 grados hexagesimales. Si los barcos están separados a una distancia de 14 metros, la pregunta es, ¿cuál es la altura del faro? Entonces, yo lo que tengo primero es la superficie. Se supone que en esta superficie tengo a dos barquitos que están ahí flotando. Pero tengo un faro. El faro está en la parte superior, en lo más alto. Desde esta parte, desde el faro, voy a observar dos barcos. Correcto. Si estoy arriba, supone que no, mi mirada no va a ir hacia arriba, sino va a ir hacia abajo. Entonces, primero lo que hago es voy a colocar la línea horizontal, ¿no? La línea de mi mirada, la visión horizontal, que es paralela a la superficie. Y de aquí, para poder mirar hacia abajo, pues obviamente tengo que agachar la mirada, bajar la mirada. Y lo voy a hacer con un ángulo de depresión, ¿no? Al bajar, ¿cuánto va a bajar? Va a bajar 37 grados, ¿no? Porque 37 grados. Y acuérdense que en líneas paralelas cortadas por una secante, estos ángulos alternos internos pues tienen la misma medida. Si acá es 37, pues acá también tiene que ser 37, ¿correcto? Ahora, pero desde ahí voy a observar el otro ángulo, el otro barco, pero lo voy a hacer con un ángulo de depresión. ¿De cuánto? De 53 grados. Acuérdate que líneas paralelas en esta secante, pues este señor también tiene que ser 53 grados. Perfecto. Ahora, entonces ya tengo aquí completado todos los datos que necesito, pero hay un dato más. Te dice que la distancia entre los barcos es de 14 metros. Ahí está. Entre barco y barco hay una distancia de 14 metros. La pregunta es, ¿cuánto estará o cuánto será la altura de este faro? ¿A qué altura estará este faro de la superficie? Para eso, ¿no? Vamos a colocar esta variable x, que sería la distancia que hay entre este barco y la base del donde se encuentra el faro, ¿correcto? Entonces, si este sería una distancia x desde este primer barco hasta la base hasta base donde se encuentra el faro, pues toda la distancia sería la suma de los dos, o sea, 14 más x. Entonces, con este dato voy a trabajar y voy a hallar esta altura, porque es la que necesito. Y para eso me va a ayudar esta propiedad. Si yo tengo como dato el cateto adyacente, yo puedo hallar la hipotenusa o puedo hallar el cateto opuesto, utilizando el ángulo θ en este caso. Entonces, yo puedo hallar este lado. Y este lado, ¿no? Utilizando el ángulo de 53, sería tangente de 53 por el dato, que en este caso es x. Pero si yo utilizo el ángulo de 37 grados, este señor, ¿ya? Bueno, si yo antes voy a dar la solución aquí, tangente de 53 es 4 tercios, ¿no? Multiplicando sería 4x sobre 3. Ahora voy a utilizando 37 grados y todo este dato que es 14 más x. Por lo tanto, sería 14 más x por la tangente del ángulo que estoy utilizando, que es 37. Tangente de 37 es 3 cuartos, ¿ya? En este caso, multiplico 14 por 3 y por x, ¿no? Porque este 3 multiplica a estos dos sumandos, 14 por 3 14 por 3 y x por 3. Y todos divididos entre 4. Pero ojo, ambas cantidades representan a la altura o la distancia que hay entre el faro y su base, todo esto de aquí. Por lo tanto, estas dos expresiones tienen que ser iguales. Si son iguales, entonces pasamos a multiplicar, este denominador multiplica el 4x, este denominador multiplica a todos estos dos sumandos y tengo esta solución. Pasamos el x a un solo lado, el 7 va a dividir y te queda 18. Significa que x vale 18. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la altura del faro? ¿Quién es el faro? ¿Cuál es la altura del faro? La altura del faro en este caso sería 4 por x sobre 3 o podría ser 42 más 3x sobre 4. Cualquiera de los dos te tiene que arrojar el mismo resultado. Tú decides cuál utilizar. Si yo trabajo 4 por x entre 3, o sea 4 por 18 entre 3, pues te arroja 24. Si yo lo reemplazo aquí, 18 por 3, le sumo 42, después lo divido entre 4, también me da 24. Por lo tanto, la distancia que hay, ¿no? O la altura a la que se encuentra el faro es de 24 metros. Fácil, ¿verdad? Muy bien. Último problema. Desde lo alto y bajo de un muro, ¿ya? Desde lo alto y bajo de un muro se observa lo alto de un poste con ángulos de elevación de 37 y 45 grados respectivamente. Si la distancia entre el muro y el poste es de 8 metros, haya la suma de las alturas. Yo tengo acá la superficie. Sobre esta superficie tengo este murito. Dice que desde este murito voy a observar desde la parte alta y desde la parte baja. Pero ¿qué es lo que voy a observar? Dice, voy a observar a un poste. ¿Pero qué parte del poste voy a observar? ¿La parte baja o la parte alta? Pues voy a observar la parte más alta. Si yo desde arriba, ¿no? De acá arriba, esta es mi visión,
¿no? La línea que es paralela a la superficie. Desde aquí voy a observar la parte más alta, o sea, voy a levantar la mirada con un ángulo de 37. Pero si yo bajo y me ubico en la parte baja, pues voy a observar la parte más alta con un ángulo de elevación de 45 grados. Correcto. Acuérdate que, ¿no?, las líneas, ¿no?, de la superficie y esta horizontal de visión, pues son perpendiculares, en este caso tienen que ser perpendiculares, ¿no?, al poste. Ahora, a mí me piden calcular allá la suma de las alturas, o sea, tengo que saber cuánto mide el muro y cuánto mide el poste para poder sumar esas dos medidas. Ahora, en este caso, me dicen que la distancia entre el muro y el poste es de 8 metros. Entonces voy a utilizar este dato para poder hallar la altura del poste. En este caso voy a trabajar con la resolución de triángulos conociendo qué cosa como dato, el cateto adyacente. Tengo el ángulo aquí 45, entonces voy a decir, toda esta parte morada sería m, que es 8 metros por tangente de 45. Acuérdate que tangente de 45 es 1 y al multiplicarse por 8 te queda 8 metros. Entonces significa que todo el poste está midiendo 8 metros. Pero me falta hallar el muro. Entonces, ¿qué te parece utilizando 37? Voy a hallar esta parte roja, esta pequeña parte, este cateto, ¿no? Acuérdate que si abajo en la superficie mide 8 metros, arriba también tiene que medir 8 metros porque son paralelas, ¿no? Y estamos hablando de la misma distancia. Ahora, en este caso, entonces voy a utilizar 8 metros y para hallar este pedazo del poste. Sería 8 por tangente de qué ángulo, en este caso 37. Y tangente 37 es 3/4. Y al ser el producto y dividirlo entre 4, pues te queda 6 metros. Significa que esta parte roja es 6 metros. Y toda esta parte morada es 8 metros. Por lógica, esta parte que me falta, que es la parte inferior, tiene que ser 2 metros porque juntas me tienen que dar los 8 metros. Entonces, si este es 2 metros, por lógica, este murito también tiene que ser 2 metros. Entonces, al sumar 8 y 2, entonces, al sumar las dos alturas, pues tengo 10 metros. Fácil, ¿verdad? Entonces, nos vemos. Espero que hayan entendido. Cuídense y hasta la próxima.